Saludo. Pablo, apóstol de Jesucristo, conforme al mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, el fundamento de nuestra esperanza. A mi querido Timoteo, verdadero hijo en la fe por identidad. Gracia, que es vivir la vida de Dios en Cristo Jesús, misericordia y paz, que se fundamenta en la justicia de parte de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Advertencia contra enseñanzas falsas. Cuando viajé a Macedonia, te rogué que permanecieras en Éfeso, porque tú, mi querido Timoteo, tienes una misión: defender la sana doctrina contra algunos que enseñan una doctrina diferente a la nuestra. No prestes atención a leyendas ni tampoco a discusiones interminables sobre las genealogías judías. Todas estas especulaciones promueven divisiones en lugar de ayudar a que se disfrute el plan de la salvación, que es una economía salvífica de Dios fundamentada en la fe por identidad. El objetivo de la misión que te doy nace de un amor sacrificial fundamentado en la pureza del corazón y de una buena conciencia que es producto de una fe por identidad no fingida. Pues muchos se equivocaron y se apartaron de la fe cristiana y formaron una doctrina de puras palabrerías falsas. Ellos se creen doctores de la ley, pero no entienden su esencia y tampoco saben hacer afirmaciones serias. Pero sabemos que la ley es buena si la usamos correctamente. También sabemos que el objetivo de la ley no es para los buenos, más bien es para corregir a los que la incumplen. Los malos, los desobedientes, los impíos, los pecadores, los crueles, los profanos, los asesinos de sus padres, los homicidas, los inmorales, los depravados, los secuestradores, los mentirosos, los que juran en falso y los que actúen de otras formas que se oponen a la sana enseñanza o doctrina, en acuerdo con el Evangelio transformador, producto de la gloria del bendito Dios al cual se me confió. Expresión de gratitud de Pablo por la gracia. Doy gracias a Cristo Jesús mi Señor, que me dio la oportunidad de dedicar mi vida al servicio del Evangelio, ya que me considera un fiel seguidor de su palabra. A pesar de que en el pasado fui un blasfemo, calumniador y perseguidor del Evangelio de Jesús, todo esto lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero Dios en Cristo tuvo misericordia de mí, y sobreabundó la gracia, que es vivir la vida de Dios en Cristo Jesús, junto con la fe por identidad y el amor sacrificial de Dios en Cristo en nuestras vidas. Palabra fiel y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús llegó al mundo para salvar a los pecadores, yo siendo el principal de ellos. Dios en Cristo me mostró toda su misericordia y paciencia, convirtiéndome en ejemplo de inspiración para que todos puedan creer en Cristo y recibir la vida eterna. Al Rey de la eternidad, santo, invisible y auténtico Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos, así sea. Mi querido hijo Timoteo, te hago un encargo muy importante, según las profecías que dijeron sobre ti, para que, apoyado en ellas, pelees y des una buena batalla defendiendo el Evangelio de Jesucristo. Mantén la fe por identidad en Cristo y vive una conciencia de santidad, la cual muchos abandonaron, ya que se apartaron de la fe y murieron espiritualmente. Algunos de ellos son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Instrucciones sobre la oración. En primer lugar, los animo que pidan a Dios, hagan oraciones, intercedan por los demás y también vivan y practiquen lo que oran. Oren y respeten a los gobernantes y a todos los que están en una posición de autoridad. Sean pacíficos y tranquilos para llevar una vida de consagración y respeto. Pues esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, porque Él quiere que toda la humanidad encuentre salvación y tenga conocimiento de la verdad, que es la coherencia entre el pensamiento y la conducta. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y la humanidad, que es Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo para salvación y liberación del pecado de toda la humanidad,
Este testimonio se vivirá y se contará a su debido tiempo. Con este propósito de anunciar el testimonio de Cristo en la cruz, fui predicador y apóstol. Digo la verdad y no miento. También fui maestro a los gentiles, para transmitir una fe por identidad, de manera que vivan una verdad transformadora. Deseo que los hombres oren en todo lugar, levantando las manos al cielo, con pureza de corazón, sin ningún enojo de venganza o contienda. Asimismo, que las mujeres se vistan con sencillez, modestia y decencia, no usen peinados ostentosos, ni tampoco se coloquen muchas joyas o ropas costosas. Más bien que las mujeres vivan una conducta que vaya de acuerdo con el Evangelio, que es vivir una transformación integral. La mujer estudie con tranquilidad y con un espíritu de unidad, pero no permito que el varón enseñe o ejerza dominio de forma violenta a la mujer, sino que él esté tranquilo. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Adán no fue engañado, pero la mujer, siendo seducida, cayó en desobediencia. Pero las mujeres tendrán buena salud a través de la procreación de los hijos, si permanecen en una fe por identidad, viven el amor sacrificial y practican la santificación con sencillez. Instrucciones para los líderes de la Iglesia. Fiel es la palabra. Si alguno desea el obispado o liderazgo en la Iglesia, desea una buena tarea. Es necesario que el líder de la Iglesia sea íntegro, fiel a su esposa, sereno, sabio, un buen administrador, hospitalario, un buen maestro, que no sea borracho ni violento, sino compasivo, amable, no codicioso de las riquezas, que dirija bien su propia familia y que eduque sabiamente a los hijos para que sean obedientes y respetuosos, ya que si algún líder no sabe cuidar su propia familia, ¿cómo cuidará la Iglesia de Dios? No es bueno que el líder sea novato, porque puede ser arrogante y caer en la misma condenación que cayó el diablo. Es necesario que el líder tenga un buen testimonio por parte de los inconversos, a fin de que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Instrucciones para los que sirven en la Iglesia. Los que sirven sean íntegros, que no sean incoherentes, no borrachos, no codiciosos, viviendo el misterio de la fe por identidad con una conciencia limpia y transparente. Los que desean servir, primero deben ser examinados para después ministrar a la comunidad, siendo santos e irreprochables. Asimismo, las mujeres sean íntegras, no chismosas ni calumniadoras, sean serenas y fieles en todo. Los que sirven sean fieles a sus esposas, eduquen bien a sus hijos y administren sus casas con sabiduría. Los que sirven bien adquieren una buena autoestima y afianzan una fe madura en Cristo Jesús. Verdades espirituales. Estas cosas te las escribo por carta, teniendo la certeza que iré a verte pronto. Por si acaso me atraso con esta carta, tú sabrás cómo comportarte en la comunidad de Dios, la cual es la Iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Sin lugar a duda, grandes son las verdades espirituales, que Dios, a través de Jesucristo, fue encarnado, fue justificado en el Espíritu, fue visto y vivido por los ángeles, fue predicado entre los gentiles, el mundo tuvo fe en él y fue recibido en el cielo con gloria. Advertencia sobre los falsos maestros. El Espíritu de Dios habla claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe por identidad, siguiendo a espíritus falsos y enseñanzas de demonios. Tales enseñanzas provienen de la hipocresía de los mentirosos, que tienen la conciencia cauterizada, prohíben casarse y enseñan que se abstengan de alimentos, pero Dios creó todo tipo de alimento y deben ser recibidos con acción de gracias por los mismos creyentes, ya que ellos han conocido plenamente la verdad. Pues todo lo creado por Dios es bueno y nada debe ser rechazado. Solamente debemos darle acción de gracias y tomarlo. A través de la palabra de Dios y por medio de la oración, todo es santificado. Un buen servidor de Jesucristo.
Si todo esto enseñas a los hermanos de la Iglesia, serás un buen servidor de Jesucristo, siendo enriquecido constantemente con las palabras de la fe por identidad y de la buena enseñanza cristiana que has seguido. Evita las profanas y necias leyendas. Practica y vive la fe espiritual, pues el culto al cuerpo es poco provechoso, pero la práctica de la vida espiritual es un ejercicio que vale completamente la pena porque nos da una promesa para la vida presente y también para el futuro. La palabra de Dios es fiel y digna de ser aceptada y vivida. Por esta palabra hemos trabajado y por causa de ella hemos recibido persecución. Hemos puesto la esperanza en el Dios viviente, quien es el Salvador de la humanidad, especialmente de los que creen. Empodera y enseña el Evangelio. No dejes que nadie te menosprecie por ser joven. Más bien, conviértete en un ejemplo para los creyentes, en la vivencia de la palabra, en tu conducta, practicando el amor sacrificial, teniendo una fe por identidad y un corazón puro. Hasta que yo vaya, practica la lectura de las Escrituras a los creyentes, la edificación a los fieles y la enseñanza. No descuides el regalo o don que te fue dado mediante la palabra profética a través de la imposición de manos por los líderes de la comunidad. Practica todas estas cosas que te he enseñado y permanece en ellas para que junto con la comunidad progresen. Cuida de ti mismo y cuida la enseñanza. Sé persistente en la doctrina cristiana, pues viviendo el Evangelio te salvas y también salvarás a los que te oyen. Instrucciones para el cuidado a las viudas. No regañes al hermano mayor, sino anímalo como si fuera tu padre, y a los jóvenes como tus hermanos. A las hermanas mayores, trátalas como madres, y a las jóvenes como hermanas, con toda pureza de corazón. Dignifica y honra a las viudas, las que realmente necesitan. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, ellos deben practicar en su propia casa la vida espiritual y ser ejemplo, cuidando económicamente a sus padres, porque esto es bueno y aceptable delante de Dios. La que realmente es viuda y ha quedado sola, ponga su esperanza en Dios y continúe con las oraciones y súplicas día y noche. Por otro lado, la viuda que se entrega a una conducta de inmoralidad, aunque viva, ya está muerta espiritualmente. Todas estas cosas, enséñalas con el propósito de que sean íntegros. Si alguno no ayuda a proveer y mantener a su propia familia, esta persona no vive la fe por identidad y es peor que un incrédulo. Para que una viuda reciba ayuda o asistencia económica, no debe tener menos de 60 años y haber sido esposa de un solo marido, que haya practicado un buen testimonio de vida, criado correctamente a sus hijos, que haya practicado la hospitalidad con los forasteros, que haya lavado los pies a los santos y ayudado a los que sufren. En conclusión, que haya practicado toda buena obra cristiana. A las viudas más jóvenes tengan mucho cuidado en ayudarlas, porque a veces se dejan llevar por los deseos de la carne, quieren casarse y abandonan a Cristo, mereciendo ser juzgadas, pues han dejado a un lado la fe por identidad. También aprenden a ser vagas, andan de casa en casa y no solamente son perezosas, sino también chismosas y metidas y andan hablando lo que no es correcto. Recomiendo a las más jóvenes que se casen, tengan hijos, que sepan administrar bien su hogar y que no den ningún pretexto para que las critiquen y las juzguen, porque ya algunas viudas se apartaron y son presa fácil de Satanás. Si algún creyente tiene en su casa una viuda, ayúdela, para que no sea una carga a la iglesia y así la iglesia se ocupe de las que realmente necesitan. Instrucciones adicionales. Los buenos líderes cristianos sean doblemente premiados, especialmente los que predican y enseñan la palabra. La Escritura dice, al buey que trilla no pondrás bozal, y también dice que el obrero es digno de su salario o recompensa. No admitas una acusación contra un líder de la iglesia a no ser que tengan 2 o 3 testigos. A los que siguen pecando, repréndelos delante de toda la comunidad cristiana, para que los demás tengan temor y no pequen. Testifico con mi corazón, delante de Dios y de Jesucristo, y también de los ángeles escogidos,
con el propósito de que guarden estas cosas sin prejuicio y no hagan nada mediocremente. No te apresures en imponer manos ni participes en acciones pecaminosas con otros. Mantén la pureza de tu corazón. Ya no bebas solamente agua, sino toma un poco de vino por motivo de salud. Algunos hombres tienen pecados muy visibles antes de ser enjuiciados, pero otros solo serán descubiertos después. Así como las buenas obras son visibles, los pecados no pueden ser ocultos. Enseñanzas falsas y verdadera riqueza. Los que están bajo el yugo de la servidumbre respeten a sus patrones a fin de que el nombre de Dios y la sana enseñanza no sea burlada. Los que tienen patrones cristianos no los menosprecien por el hecho de ser creyentes. Por el contrario, ofrezcan un mejor servicio, ya que son hermanos en la fe y deben sentirse amados a través de un buen servicio. Estas cosas enseñen y animen. Si alguien enseña otra cosa diferente y no va de acuerdo con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, conforme a la vida espiritual y a la correcta enseñanza, esta persona es orgullosa, no ha entendido nada, sino que le encantan las discusiones y contiendas con vanas palabras, y esto produce envidias, discordias, malicias, calumnias, constantes peleas por personas totalmente corruptas en sus mentes que no tienen la verdad y han convertido la vida espiritual en un negocio. La vida espiritual tiene un gran beneficio y ayuda a fundamentar la autoestima y la felicidad. Nada trajimos a este mundo al nacer, por lo tanto, al morir tampoco llevaremos nada. Con el solo hecho de tener comida y ropa es más que suficiente. Los que desean las riquezas caen en tentaciones y trampas, que son inmoralidades sexuales, codicias tontas y peligrosas. Todo esto hunde al ser humano y causa su ruina y destrucción, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Los que han anhelado demasiado el dinero se extraviaron de la fe y cayeron en profundos sufrimientos y aflicciones. Instrucciones personales para Timoteo. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas destructivas. Mejor practica la justicia, que es dignificar al hermano. Vive la fe por identidad. Practica el amor sacrificial. Ten paciencia y procura experimentar una profunda paz en tu interior. Pelea la buena batalla de la fe por identidad. Agárrate de la vida eterna, por la cual fuiste llamado y que hiciste confesión por medio de tu propia vida delante de muchos testigos. Te encargo todas estas cosas delante de Dios, que es el fundamento de la vida, y de Jesucristo, el que confesó y dio testimonio con su propia vida ante Poncio Pilatos, que tú guardes el mandamiento de Dios en Cristo sin mancha, de manera íntegra, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual revelará en el tiempo de Dios, el bendito y soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que es inmortal, que habita en la luz perfecta, que ningún ser humano ha visto ni verá. A Él sea el honor y el poder eterno, así sea. A los ricos que no sean orgullosos ni pongan la esperanza en las riquezas que pueden desaparecer en cualquier momento, sino que confíen en Dios, el que realmente ofrece una riqueza que fundamenta nuestra existencia, que hagan el bien, que practiquen buenas obras, que sean generosos y compartan lo que tienen con los que no tienen, atesorando una riqueza espiritual para ustedes mismos desde ahora, pues la van a necesitar para las cosas que vienen y así están construyendo una vida eterna. Despedida. Oh mi querido Timoteo, guarda en tu corazón y en tu mente toda esta riqueza que te he enseñado, apártate de la conducta pecaminosa y también aléjate de la falsa doctrina que aparenta estar fundamentada en la ciencia, pues algunos que enseñaron esta falsa doctrina se desviaron de la fe. La gracia, que es vivir la vida de Dios en Cristo, esté con ustedes. Thy promise I believe.